Saludos, somos la triada de José Aquino, Yarixa Muñoz y una servidora Dani Espinal. Estaremos hablando sobre las mutaciones y reparación del ADN. ¿Qué es una mutación? Una mutación es cualquier cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o recombinación. También se puede decir que es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN o alteración o cambio en la información genética. Las mutaciones tienen diversas clasificaciones y existen también diversas categorías. Dentro de las clasificaciones está la heredabilidad, mutaciones somáticas, mutaciones de la línea germinal, está efecto genotípico, ganancia de función y pérdida de función, está tamaño, mutaciones cromosómicas, mutaciones génicas o simples. Las mutaciones somáticas afectan a todas las células somáticas del organismo, por ejemplo, epiteliales y nerviosas. Mutaciones en línea germinal afectan a las células productoras de gametos, apareciendo gametos con mutaciones, es decir, células sexuales. La mutación génica, mutación que afecta a un solo gen. Mutación cromosómica, mutación que afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes. Mutación genómica, mutación que afecta a cromosomas completos por exceso o por defecto o a juegos cromosómicos completos. También tenemos tipos de mutación. Hay diferentes, dentro de ellos están la mutación espontánea que se produce de forma natural o normal en los individuos. Las principales causas de esta mutación espontánea son errores de la replicación del ADN, desplazamiento de la replicación o deslizamiento en el apareamiento de hebras. Mutaciones inducidas, estas se producen como consecuencia de exposición a agentes mutagénicos, químicos o físicos. También tenemos tipos sustituciones de base como cambio de sustitución de una base por otra en el ADN, transiciones o cambio de una purina por otra purina o bien cambio de una pirimidina por otra pirimida. Transversiones, cambio de una purina por una pirimidina o viceversa. Inserciones o adiciones y delecciones de nucleótidos. Se trata de ganancia de uno o más nucleótidos, inserciones o adiciones, y pérdida de uno o más nucleótidos. Duplicaciones. Consiste en la repetición de un segmento de ADN del interior de un gen. Inversiones. Un segmento de ADN del interior de un gen se invierte. Para ello es necesario que se produzcan dos giros de 180 grados, uno para invertir la secuencia y otro para mantener la polaridad del ADN. Transposición. Un segmento de un gen cambia de posición para estar en otro lugar distinto del mismo gen o en otro lugar del genoma. Bueno, continuamos con las mutaciones cromosómicas. Nos preguntamos, ¿qué son las mutaciones cromosómicas? Bueno, son alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas. Estas mutaciones afectan un segmento cromosómico que influye varios genes. Esto se debe a errores durante la gametogénesis o de la primera división del cigoto. Bueno, reordenamiento cromosomático implica cambio en la estructura de los cromosomas, duplicación, delección, inversión, translocación. Estas se califican en poliploidia, aumenta el número de juegos cromosomáticos, aneuploidia, pérdida o ganancia de cromosomas. Aquí tenemos una imagen de una mutación aneuploide, pérdida o ganancia de cromosomas, y aquí tenemos otra imagen de una mutación poliploidea que es ganancia
de juego de cromosomas. Aquí continuamos con la reparación del ADN. ¿Qué es la reparación del ADN? Bueno, es un conjunto de procesos por los cuales unas células identifican y corrigen daños hechos a las moléculas del ADN que codifican al genoma. La velocidad de reparación del ADN depende de muchos factores, como el tipo de célula, su edad y el ambiente extracelular. Una célula que haya acumulado una gran cantidad de daño en el ADN o que no pueda reparar eficazmente los daños producidos en su ADN pueden entrar a uno de los tres estados posibles, como es el primero, suicidio celular, llamado apoptosis o muerte celular programada. Esta es muy común que la podamos ver cuando vamos a la playa, un ejemplo, y el sol nos da y nos quemamos, cuando botamos, como decimos, el cuero. Esas son células que han muerto por apoptosis. Un estado irreversible de inactividad llamado senescencias y el otro estado es carcinogénesis o formación de cáncer. Bueno, la reparación sobre la marcha es el primer sistema de corrección de daño lo realizan las propias ADN polimerasa 1 y ADN polimerasa 3. Esta incorrección es detectada porque el emparejamiento incorrecto causa una distorsión de la doble hélice que las ADN polimerasa pueden detectar. Sin embargo, la reparación solo puede realizarse si aún no se ha puesto más nucleótido. Una vez colocado, aunque sea uno más, esta actúa como barrera de no retorno. Bueno, continuamos con la reparación directa. Esta no requiere eliminación de nucleótidos o base nitrogenada, sino que se emplean enzimas para reparar directamente alteraciones de nucleótidos. La fosfoliasa separa los dímeros de timina formando por radiación UV, o sea, radiación ultravioleta. Metiltrafeasa retira grupos metílicos añadiendo el ADN. La reparación por escisión de base. Esta repara daños a un único nucleótido causado por oxidación, alquilación, hidrólisis o desaminación. Una glicosidasa incide en la base nitrogenada del nucleótido dañado, generando un sitio apurínico o apirimidínico. El esqueleto pentosa fosfato residual es eliminado por una endonucleasa apurínica. Entonces, finalmente es sustituido por el nucleótido adecuado por la actividad secuencial del ADN polimerasa y ADN ligasa. Aquí puede ver una imagen de lo que hemos dicho anteriormente. Primero aquí tenemos ADN glicosidasa. Este divide la base nitrogenada del nucleótido que está dañado aquí. Entonces, después que lo divide, genera un sitio apurínico. Luego de que genere el sitio apurínico, el esqueleto pentosa fosfato que es sobrante es eliminado por una endonucleasa apurínica que está aquí. Entonces, después que es eliminado, este es sustituido por un nucleótido por la actividad secuencial de ADN polimerasa, que aquí como pueden ver, y por un ADN ligasa. La reparación de mal apareamiento o reparación por mismatch. Corrige errores de nucleótidos mal apareados, pero normalmente, es decir, no dañados. Reconoce la hebra correcta, lo que en procariotas ocurre porque el ADN suele tener metiladas sus bases, pero tras la replicación, la hebra nueva no se metila hasta comprobar que no tenga errores. Una vez metiladas o no, hay corrección posible o esta puede causar errores. La reparación por escisión de nucleótidos. Que repara daños que afectan cadenas más largas, de entre 2 o 30 bases. Entre procesos reconoce cambios grandes que distorsionan la hélice como dímeros de timina, así como roturas de cadena única. Una forma especializada de la reparación por escisión de nucleótidos
Es conocida como reparación acoplada a transcripción, desarrolla enzimas de alta prioridad en genes que se están transcribiendo activamente. Los daños a cadena doble. Las estructuras de cadena doble en el que ambas cadenas de la doble hélice quedan rotas son especialmente peligrosas para la célula, ya que pueden provocar problemas en el genoma, existiendo mecanismos reparadores, la unión de extremos no homólogos y la reparación de recombinación. La unión de extremos no homólogos. Una ADN ligasa 4 y una ADN ligasa especializada que forma un complejo con el factor XRCC4. Une directamente los dos extremos para asegurarse de una reparación precisa. Se basa en cortas secuencias homólogas. Como pueden ver, aquí tenemos la imagen, aquí donde el ADN ligasa 4 junto con el ADN ligasa forman un complejo con el factor XRCC4. Uniendo así, como puede ver aquí, uniendo los dos extremos. Entonces, todo esto lo hacen para asegurarse que se repare bien. Este se basa para esto en secuencias cortas homólogas. También cabe destacar que es importante que antes de que la célula haya replicado su ADN, pues no hay ninguna plantilla que permita la reparación por recombinación homóloga. La reparación recombinativa. La reparación recombinante requiere la presencia de una secuencia idéntica o casi idéntica que sea utilizada como plantilla para reparar. Esta ruptura permite que un cromosoma dañado sea reparado utilizando una cromátida hermana disponible en G2. Después de la replicación del ADN o un cromosoma homólogo como plantilla. Entonces, las topoisomerasas provocan rupturas tanto de una única cadena como de la cadena doble cuando cambian el estado de superenrollamiento del ADN. Entonces, esto fue todo de nuestra presentación. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.